Ok, chicas, vámonos con los problemas resueltos sobre ángulos. En estos problemas vamos a tratar ejercicios donde existan temas o temáticas como ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante y las propiedades fundamentales que se pueden observar dentro de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Comenzamos. Primer ejercicio. ¿A qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener 10? Ok, chicas, recuerden primero el tema que les explicó el profesor de RM sobre planteo de ecuaciones, porque la idea es que les doy una expresión y ustedes tienen que transformarlo en una expresión matemática, ¿sí? Entonces, voy leyendo y voy remarcando, ¿sí? ¿A qué ángulo lo voy a llamar X? Debo restarle su complemento, es decir, el complemento de X, para obtener 10 grados, ¿sí? Recuerden que un ángulo lo podemos medir en grados, ya sexagesimal, también existen otros, como les ha explicado el profesor de física, otras magnitudes para poder transformar ángulos de grado sexagesimal a grados centesimales, a radianes, ¿ya? Pero hasta el momento ahorita no nos compliquemos, eso lo vamos a ver en trigonometría. Hasta el momento vamos a trabajar con grados, ¿sí? Sexagesimal. Ok, entonces, ¿a qué ángulo le debo yo restar el ángulo complementario para que su resultado dé 10? Ok, señoritas, lo importante es tener en consideración, ¿ya? Que para yo buscar el complemento de un ángulo, pues lo que hago es que a 90 le resto X, ¿sí? Entonces, la idea es cambiar esta simbología por la fórmula que observamos acá. En este caso quedaría X menos el complemento de X. ¿Y cómo se escribe el complemento de X? Se escribe 90 menos X. Entonces, sustituimos acá por 90 menos X y pueden observar que me queda todo en función de X. Una ecuación sencilla donde sumo los términos semejantes. Ya, el 90 que está restando lo paso a sumar. Me queda que X más X es 2X igual a 100. Entonces está multiplicando, pasa a dividir y el valor de X es 50. ¿Ya? Entonces la idea es tener claro que el complemento de X lo puedo escribir como 90 menos X. ¿Sí? Ok, vámonos con el ejercicio número 2, que dice, dado dos ángulos complementarios, ellos se diferencian en 32. ¿Cuánto mide el ángulo mayor? ¿Ya? Ok. Recuerde que dos ángulos son suplementarios si la suma da 180 grados. Y si dice que si diferencian en 32 es porque uno es mayor que el otro por ¿cuántos grados? Por 32 grados. Entonces, vamos a llamar a uno de los ángulos complementarios alfa y al otro ángulo complementario alfa más 32. ¿Sí? Esto significa que por ser ángulos suplementarios, su suma debe dar 180 grados. Me queda una ecuación sencilla, sumo los términos semejantes, 32 está sumando, pasa a restar, 2 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que el ángulo alfa vale 74. Pero no me están pidiendo cuánto vale el ángulo alfa, me están pidiendo cuánto vale el ángulo mayor. ¿Y cuánto vale el ángulo mayor? La suma de 72 grados más 32 y eso es justamente ¿cuánto? 106. Vámonos con el ejercicio número 3. Lo importante es refrescar los temas que tienen sobre planteo de ecuaciones y tener en consideración cómo se escribe el suplemento y el complemento de un ángulo cuando vayan a redactar la expresión matemática. ¿Ya? Comenzamos, ¿sí? Dice el ejercicio número 3. La diferencia entre el suplemento y el cuádruple del complemento de un ángulo es igual
al doble de su complemento. Hallar la medida del ángulo, ¿ya? Entonces, esto lo simplifico de manera matemática. Y comienzo. Recuerden que para escribir el suplemento de un ángulo llamado X, esto lo puedo ya simplificar o lo puedo sustituir por la expresión 180 menos alfa. Recuerden que esta es la manera de cómo buscar el suplemento de un ángulo. Y si yo quiero buscar el complemento de un ángulo, ¿ya? Basta con usar la fórmula que el complemento de un ángulo X es nada más y nada menos que 90 menos el ángulo. ¿Sí? En este caso estoy manejando acá X y acá es alfa. Recuerden que aquí es cambiar por alfa. ¿Sí? Entonces, estamos buscando el valor de alfa. Y esto justamente va a ser igual a 2 veces el complemento del ángulo alfa, es decir, 90 menos alfa. Ok, entonces, la idea general de todo es que me quede una ecuación sencilla en función de una sola variable. Y en este caso va a ser de este señor que es una letra del alfabeto griego. Sumamos términos semejantes, ya. A ver. Sumamos 180 menos 360. 180 está aquí restando, pasa a sumar, queda 360. Aquí me queda menos alfa más alfa es 3 alfa. Ya. Este menos alfa está restando, pasa a sumar, queda 5 alfa. 5 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que el ángulo en cuestión vale 72 grados. ¿Sí? Ok. Entonces, recordar que el suplemento de un ángulo X es 180 menos X y el complemento de un ángulo X es 90 menos X. ¿Ya? Vámonos con los ejercicios de igual de complemento y suplemento. Este va a ser el último. ¿Ya? De complemento y suplemento. Dice, encuentra, miren, escuchen, y voy mencionando acá, mira, voy aquí diciéndoles con el mouse lo que dice el ejercicio. Encuentra la mitad de la tercera parte del complemento del suplemento del ángulo que mide 102. Entonces, la mitad de la tercera parte del complemento del suplemento de 102. ¿Sí? Buscar ese resultado y ese es el valor que lo estamos llamando X. Entonces, recuerden que esto es como operaciones combinadas en los números enteros o naturales. Vamos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Primero vamos a buscar el suplemento de 102. ¿Cuál es el suplemento de 102? Pues es simplemente restarle a 180 el ángulo 102. Y ese resultado me da 78. ¿Ya? Miren lo que vemos aquí. Este resultado lo colocamos acá. Ahora vamos a buscar el complemento de 78. ¿Y qué es el complemento de 78? Es simplemente el ángulo de 90 grados restarle 78. Y por ende, nosotros estamos aquí ubicando que el complemento de 78 es 12. ¿Está claro? Entonces lo que nos queda es una multiplicación de fracciones, ¿sí? 1 por 1, 1. Por 12, 12. Dividido entre 2 por 3, 6, por 1, 6. 12 entre 6, 2. ¿Está claro? Ok, bellas. Ahora vámonos con este ejercicio, ¿ya? ¿Qué me dicen? Hallar el valor del ángulo X. Este está muy relacionado con esta propiedad que vemos acá. Observen que la suma de estos dos ángulos que se encuentran en esta posición va a ser igual al ángulo del medio, que es X. Entonces, vamos a verlo y vamos a contrastarlo con el ejercicio número 5. Aquí observamos que este ángulo que vemos aquí es 130, ¿ya? Pero si yo consigo el valor de este ángulo que vemos acá y yo consigo el valor de este ángulo que vemos acá, ¿ya? Yo justamente puedo usar
la propiedad que les mencioné en la parte de arriba. Ok, ¿cómo buscar el ángulo que vemos acá y el ángulo que vemos acá? Recordemos que un ángulo, esto que vemos aquí es un ángulo llano, todo esto. Entonces, si yo quiero conseguir cuánto vale esto, simplemente busco el suplemento de 130. Es decir, lo que le falta a 130 para hacer 180. Y aquí busco el suplemento de 160, que es lo que le falta a 160 para hacer 180. Observémoslo acá, ¿sí? 130 le falta 50 para que se forme un ángulo llano, es decir, para que ellos dos sean suplementarios. Y a 160 le falta 20 para que ambos ángulos sean suplementarios y se forme un ángulo llano. Y ¡plum! Aquí observamos que se cumple la propiedad que observamos en la parte de arriba. La suma de estos dos elementos, de estos dos ángulos que están en esta posición, va a ser igual al ángulo X. Es decir, que X va a ser igual a 50 más 20. ¿Sí? Ok. Vámonos con este siguiente ejercicio. Tranquila que no hay que preocuparse. La idea es ver la idea de dónde podemos nosotros agarrarnos para aplicar las propiedades que se están trabajando. Ok. Miren acá, me dicen hallar este ángulo X. Se me está pareciendo mucho a esta propiedad que vimos acá. ¿Qué me falta? Me falta este ángulo y me falta este ángulo. Miren esto. Este ángulo lo puedo conseguir, ¿ya? Y este ángulo sería lo que le falta a 150 para hacer 180. Porque esto es un ángulo llano, todo este que está aquí. Entonces, este ángulo debe valer 30. Ya encontré uno, ¿ya? Este vale 30. Mírenlo acá, ¿ya? Este ángulo vale 30. Ahora vámonos con la búsqueda de este ángulo. Este ángulo va a ser igual por ángulos opuestos por el vértice igual a este. Pero esto que ven acá es un triángulo rectángulo. Es decir, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Ahora bien, si este ángulo vale 90 y este vale 40, esto nos da 130. ¿Cuánto le falta a 130 para hacer 180? 50. Muy bien. Entonces, este ángulo que vemos acá vale 50 grados. Y por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también vale 50 grados. Y bingo. ¿Qué pasó acá? Aquí se observa la propiedad que expliqué en la parte de arriba, ¿ya? Donde la suma de estos dos ángulos que están en la posición, en esta posición vale 50, vale X. En este caso, la suma del ángulo 50 más el ángulo 30 va a ser igual a ¿cuánto? A X. Por lo tanto, X vale 80. ¿Sí? Ok. Vámonos con el teorema del serrucho. ¿De qué se trata el teorema del serrucho? Que la suma de todos los ángulos que están a la izquierda va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están a la derecha. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar este ejercicio y vamos a ver cuáles son los ángulos que están a la derecha. En este caso sería X más B, que está acá, más el ángulo A que vemos acá, y eso va a ser justamente la suma de todos los ángulos que están a la izquierda, es decir, 20 grados más 30 más A más beta. Ok, entonces de aquí podemos observar que las B se cancelan, las A se cancelan y me queda que X es igual a 20 más 30. Y 20 más 30 es igual a ¿cuánto? A 50 grados. Muy bien. Ok, vámonos con el ejercicio número 8. ¿Sí? El ejercicio número 8 me dicen calcular X si A más B vale 20 grados. Observen este ejercicio. Este ejercicio se parece mucho a esta propiedad que observamos acá. ¿Sí?
Solamente que tenemos que buscar ya los ángulos suplementarios a los que nos dan para poder aplicar la propiedad. ¿Está claro? Ok. En este caso vamos a buscar el ángulo suplementario de 170 menos x. ¿Y cuál es el ángulo suplementario de 170 menos x? Es restarle a 180 grados el ángulo 170 menos x. Y ese justamente va a ser x más 10. ¿Está claro? Ahora, si nosotros queremos buscar el ángulo suplementario de A, pues simplemente es restar 180 menos A y ese es el suplemento. Y aquí lo vemos, ¿ya? Si queremos buscar el suplemento del ángulo B, simplemente a 180 le restamos el ángulo beta. Y me queda que ese ángulo suplementario es 180 menos beta. ¿Está claro? Ahora, si queremos buscar el ángulo suplementario de 160 menos x, pues simplemente a 180 le resto 160 menos x y me da que ese ángulo complementario es x más 20. Entonces, ya conseguimos todos esos ángulos suplementarios. Ahora lo que hacemos es sumarlos e igualarlo a 180 por propiedad. Y al observarlo podemos ver que nos queda todo en función de x, a y b, pero recordemos que a más beta vale 220, ¿ya? Lo sustituimos en la ecuación y me queda todo en función de x. Una ecuación sencilla donde la despejamos y encontramos que el valor de x es 5, ¿sí? Ya. Vámonos con el siguiente ejercicio, otro más y listo, ¿ya? Esta está papayuca, solamente que hay que aplicar 2 veces la propiedad básica que explicamos en la teoría. Ya, me dicen, calcular el valor de x más y. Ya, por propiedad básica sabemos que el ángulo 30 más el ángulo 40 da x. Es decir, que x vale aquí 70. Y nuevamente, por propiedad, yo puedo decir que el ángulo x más el ángulo 20 da el valor de y. Pero como yo conozco el valor de x, pues lo sustituyo en esta ecuación para poder conseguir el valor de y. Y en este caso el valor del ángulo y da 70 grados más 20 grados es igual a 90 grados. Pero me están pidiendo x más y, pues x más y vendría siendo, sería 90 más 70, 160 grados. ¿Está claro? Ok, bellas. Último ejercicio. Ya. Me dice el ejercicio número 10. Tranquilas, bellas, mire. La idea fundamental es escucharme, ver cómo se hacen los ejercicios, ya, y recuerden que la tarea se va a parecer mucho a los ejercicios, pero con un nivel que ustedes lo puedan captar, ¿sí? Ok, me dice el ejercicio, calcular el ángulo X, ¿sí? Ok, observemos lo siguiente. Aquí vemos que este ángulo vale 60 grados, por lo tanto su suplemento vale 120 grados. Por lo tanto, por propiedad básica, que fue la que utilizamos en el ejercicio número 9, ya, este ángulo que vemos aquí, 2 alfa más alfa, que vemos acá, más 2 tita más tita, va a ser igual a ¿cuánto? A 120 grados. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir cuánto vale alfa más tita. En este caso vemos que alfa más tita vale 40. Dividimos todo entre 3 para que se vayan estos triples que tienen tanto alfa como tita. ¿Ya? Ahora, nuevamente, bellas, por propiedad básica, ¿ya? Este ángulo X que vemos acá, ¿ya? Va a ser igual a ¿quién? A la suma de alfa más el ángulo tita. Observen esto, ¿sí? Se está cumpliendo nuevamente esta propiedad. Miren, se parece mucho a este, ¿ven? La suma de este ángulo alfa más el ángulo tita va a ser igual a X.
Ah, pero ya yo sé cuánto vale alfa más tita. Alfa más tita vale 40. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 40. ¿Sí? Ok, bellas, miren. Estos dos ejercicios que vemos acá de la tarea es simplemente sobre planteo de ecuaciones con complementos y suplementos de un ángulo. ¿Ya? El ejercicio 3, ojo, miren, se parece uno donde expliqué que aparecía un triángulo. Aquí vemos el teorema del serrucho, ¿ya? Y aquí tenemos la propiedad acá del ejercicio número 8, ¿ya? Y acá ya es opcional, ¿sí, bellas? La pueden hacer, ¿ya? Aquí lo pueden hacer analizando este triángulo, analizando este ángulo suplementario y el que me lo haga, ya le voy a decir que se va a ganar. Ok, señoritas, que tengan un feliz día. Recuerden escucharlo, leerlo, tratar de hacer los ejercicios y si tienen alguna duda, preguntarme el día miércoles. Chaito, bellas.